El acta de la sesión número 66 queda reglamentariamente aprobada y el acta de la sesión 67 se pone a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Ordinario 548 del Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ante el cual da respuesta a oficio 203 de esta comisión, por el que se le remitieron los antecedentes de la propuesta del académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, doctor Alejandro Rojas Fernández, consistente en el desarrollo de nanoanticuerpos de alpaca en la forma de un nebulizador terapéutico que permite detener la replicación del virus en la vía aérea desde la región nasofaringea hasta los alveolos, haciéndole presente el parecer unánime de su integrante respecto de la trascendencia de este estudio. En tal sentido, se consultó su opinión respecto de esta interesante propuesta y se le solicitó analizar la posibilidad de financiar su investigación, que podría contribuir de forma muy significativa a detener la severidad y el contagio del COVID-19. Correo electrónico a la secretaria de la Directora Nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANIT, a través del cual, según lo acordado en sesión 63, hace llegar reporte del estado de la solicitud de los becarios al 27 de noviembre. Finalmente, correo electrónico del ex consejero científico de cooperación de la misión de Chile ante la Unión Europea en Bruselas, señor Jorge Vera Castillo, por medio del cual comparte el link en una columna de opinión del periódico El Mostrador de su autoría, en la que se refiere a una materia de alcance estratégico para los intereses nacionales de Chile y sus políticas de defensa nacional, espacial, científica, tecnológica, de conocimiento, de innovación, pero también de política exterior. A su juicio, decisiones que se adopten son de la mayor delicadeza, debiéndose contemplar siempre unas cardinales e indispensables prudencia y sabiduría en toda la gestión gubernamental. Es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, Soledad. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre temas varios. El diputado Rosas, presente. Diputado Rosas, por favor. Gracias, presidente. No quisiera dejar pasar la oportunidad, ya que se mencionó en la cuenta el tema de la investigación de nanoanticuerpos que se está desarrollando en la Universidad Austral de Chile y cómo no ha habido una respuesta ni del Ministerio de Salud ni del Ministerio de Ciencia respecto al financiamiento de una herramienta tan útil que ya ha sido demostrada y que está siendo incluso utilizada en Estados Unidos como tratamiento de anticuerpos para eliminar el coronavirus, y un tratamiento muy efectivo, y que nosotros lo tenemos acá en Chile desarrollado, y falta el financiamiento para la fase preclínica, y creo que es importante que el ministro en algún momento de la presentación se refiera a eso, dado que no solo tenemos que pensar en que puede haber una vacuna, sino también para todas las personas que no van a poder vacunarse y para todo el periodo que tenemos que tener que volver a la normalidad, entendiendo que las vacunas son para mayores de 18 años y tenemos toda una presión también de los apoderados, de las escuelas, de distintas entidades educativas, para también tener la seguridad de poder volver a clase. Entonces, es un tema importante tener una herramienta adecuada, además de otros temas que hemos visto de antivirales que están pidiendo ser utilizados en Chile, tener la posibilidad de distribuirse en Chile, y los temas de investigación de detección rápida que se están utilizando también en la Universidad de Concepción para poder ir detectando rápidamente las personas infectadas por coronavirus. Eso, presidente. Muy bien. Entonces la petición sería reiterar la solicitud de información a los ministerios respectivos. La idea es que el ministro pudiera referirse dentro de la plática que hoy día vamos a tener acerca de la política nacional de ciencia. Ok, gracias, muy bien. Yo por mi parte, la señora secretaria informó que
hay un documento recibido de ANIT. Yo no he tenido la oportunidad de verlo, no sé si ya está en la página. De todas maneras lo voy a mandar, presidente. Ok, porque yo creo que le hemos dedicado una muy justificable cantidad de tiempo al tema de los becarios, y tengo entendido, tal vez el ministro lo va a confirmar, que a partir de las últimas modificaciones presupuestarias, este proceso habría entrado en una fase final de solución total o de una manera importante. Y yo le pido a la comisión que podamos oficiar a la ANIT a fin de que nos informe sobre en qué estado está el proceso de extensión de las becas por razones de salud, que creo que es una de las decisiones que se adoptaron dentro del ministerio, y los mecanismos que se van a usar para la extensión de las becas, como asimismo tal vez el ministro no pueda hacer alguna referencia en su exposición de si la reposición de una importante cantidad de recursos significa que el ministerio va a rever la posibilidad de que tengamos becas Chile en el exterior el próximo año. ¿Habría acuerdo para enviar este oficio? Presidente, ¿me permite sobre el punto? Diputado Sí, Castro. Por favor, Gracias. diputado Castro. Gracias, presidente. Sí, a ver, no está de más, quizá el oficial no es nada malo, pero la verdad es que la ANID ha estado continuamente enviando esa información a la comisión, según tengo entendido, y nos podría quizá especificar la secretaria, si así o no. Quizá llegué un poco tarde a la exposición que se hizo en la cuenta, pero debería estar todas las semanas más o menos, y eso fue lo que acordamos también con Tomás en una reunión que tuvimos con la ANID, de que ellos nos iban a estar enviando en el fondo cómo iban bajando, subiendo los números. Y un tema que también se tocó, y disculpe por ser majadero reiterativo, pero el tema justamente de salud, de las condiciones de salud, era un tema que no había ningún problema para solucionar muchas becas, y espero yo que también igual como oficiamos quizás a la ANID, podríamos pedirle a los becarios que nos enviaran cuántos realmente han postulado a esto, porque con un certificado médico en el fondo las becas perfectamente pueden ser extendidas. Y como veíamos en la primera presentación, yo me acuerdo cuando vinieron los becarios, ellos nos explicaron que un gran porcentaje, no sé si era un 40%, tenían problemas de salud producto de la situación en que se encontraban. Entonces ese 40% perfectamente puede ser tomado como un mecanismo para alargar la beca. Solamente eso, presidente. Tiene el acuerdo para su oficio, pero también pedir a los becarios que nos envíen cuántos han hecho en el fondo ese proceso. Gracias. Gracias, diputado Castro. Un poco antes de que hubieran llegado otros miembros de la comisión, yo había planteado este tema y la secretaria en su cuenta había dicho que se había recibido un nuevo informe de ANIT, pero que no lo conocemos. Y en esa perspectiva, y a partir del hecho que yo recibí la solicitud de un representante de los becarios de pedir información sobre la extensión de la beca por razones de salud, dado que, según informan ellos, se habrían presentado los antecedentes para conseguir estas extensiones hace 2 o 3 semanas atrás y que todavía no se habían resuelto. Por tanto, yo diría lo que abunda no daña. Si en este informe que aún no conocemos está la respuesta, nos daremos por satisfechos, y en caso que no lo estén, el oficio se remitirá de respuesta
a decir que el tema ya fue zanjado en el oficio anterior. ¿Lo hacemos así? Muy bien. Perfecto. Sobre varios sí que ofrecía la palabra. Muy bien. Esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de recibir la presencia que agradecemos del ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, don Andrés Kup, a fin de que pueda exponer ante la Comisión la primera política nacional de ciencia, tecnología, conocimiento, innovación. Entiendo que el ministro va a estar acompañado por su jefe de gabinete, don Diego Izquierdo, y por el asesor de gabinete y jefe del equipo de ciencia y gobierno, don Leonardo Muñoz. Siendo así, le daríamos la palabra al señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por poder también concretarla en tan breve plazo. Saludar también a través suyo a los diputados y diputadas que están con nosotros hoy día. Para nosotros es importante poder compartir con ustedes lo que tenemos preparado hoy día, que es el resultado de un proceso participativo muy amplio. Y antes solamente quiero referirme muy brevemente a las dos cosas que se comentaron con anterioridad. Con respecto a los nanoanticuerpos, nosotros hoy día en la mañana hicimos la respuesta y despachamos un oficio con la respuesta a la Cámara de Diputados, indicando que los fondos que se asignan desde el Ministerio de Ciencia son en su totalidad concursables, que se ha abierto la convocatoria para todos los investigadores a nivel nacional, para distintas convocatorias que tienen que ver con COVID-19, el fondo COVID-19 que adjudicó más de 60 proyectos, también iniciativas público-privadas como el Fondo Siempre. Y de hecho, algunos de esos concursos resultaron en proyectos que fueron adjudicados a la misma Universidad Austral. Nosotros nos hemos reunido con el investigador, nos hemos reunido también con las autoridades de la Universidad Austral, hemos conversado este tema y desde el sector público, digamos, se ha brindado un apoyo, como siempre, concursable a estas materias, y en general de la tecnología hemos tenido una conversación muy franca con el investigador de que esta tecnología está en etapa emergente, es una tecnología muy promisoria, pero que está todavía en etapa muy emergente. Y eso lo resumimos hoy día en la respuesta que hicimos al oficio. Con respecto al tema de becarios y ANIT, efectivamente tenemos esa indicación, pero hay que recordar que esa es una indicación que está en el presupuesto 2021. Nosotros estamos muy comprometidos a continuar con este proceso de apoyo que hemos tenido y creemos que esto es un complemento a ese apoyo que se ha brindado desde el primer comienzo por la ANIT. Obviamente que hay que encontrar los mecanismos todavía de esa indicación, pero sí es importante mencionar que la ANIT ha continuado trabajando y que, según yo entiendo, ha estado reportando, como se había acordado, semanalmente el tema para ir haciendo una evaluación de cómo va lo que nosotros definimos como esta solución caso a caso para estos becarios hoy día que están en una situación difícil en el extranjero. Habiendo dicho eso, quisiera pasar a la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Y lo que nos gustaría hacer hoy día, no sé si se alcanza a ver ahí, ¿se ve bien? Muy bien. Muchas gracias. Lo que quiero hacer hoy día entonces es mostrarles este proceso y presentarles la primera política de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación que pudimos elaborar en el marco de la nueva institucionalidad. Lo primero, comentarles muy brevemente que esto es un mandato de la ley. Generar esta política es un mandato de la ley. En ese sentido, la ley que crea el ministerio establece que debe elaborarse una política, da plazos para ello, y también dice que la política debe estar acompañada de un plan de acción. Importante mencionarles que la política, como está concebida en la ley,
es una política que tiene como objetivo tener una visión del periodo de gobierno. Y en ese sentido es una política de mediano plazo. Esa es la exigencia de la ley. Sin embargo, porque es la primera política que se elaboraba en la nueva institucionalidad, pensamos que era importante tener una visión de largo plazo, a pesar de que el plan de acción está bastante contenido, y establecerlo como lo que nosotros pensamos que son los primeros lineamientos de esta política. Aquí, quizá esta es la lámina que refleja de mejor manera el proceso participativo. Aquí hay un proceso bastante largo que comienza ahí a mano izquierda con la elaboración de lo que consideramos un marco. Aquí se hizo un trabajo entre las autoridades también del Ministerio de Ciencia, pero también con algunos consejeros especialistas externos, y ahí están ahí abajo. Nos ayudó la Katy Villarroel, que es secretaria ejecutiva del Consejo de Innovación, Benjamín Maturana, José Miguel Benavente, que tiene mucha experiencia en temas de innovación. En ese momento también nos ayudó Ignacio Briones, antes de asumir como ministro de Hacienda. Y luego, cuando tuvimos establecido el marco de esa política, empezamos un proceso de diálogos muy extenso, participativo, donde hicimos varios tipos de diálogos. Hicimos diálogo en la región metropolitana, y ahí reunimos a prácticamente 200 personas, un poquito más. Hicimos diálogos en cada una de las macrozonas que establece nuestra normativa. Hicimos algunos diálogos adicionales en regiones. Fuimos, me acuerdo, a Aysén, hicimos uno particular para la región de Aysén, pero cubrimos todo el territorio con las macrozonas. También propusimos hacer diálogos que fueran autoconvocados. Y aquí hicimos una plataforma online y participaron más de 400 personas en mesas que se autogestionaron y nos enviaron su informe. Y después hicimos un proceso un poquito más técnico con 10 mesas técnicas, con temas que se habían levantado ya sea en los diálogos y también en el periodo inicial de elaboración de marco. Y en ese sentido, después pasamos con esa información que pudimos recolectar, más el trabajo previo, un comité editorial. Ahí están las personas que participaron de ese comité editorial, tanto personas internas del Ministerio de Ciencia, de otros ministerios, y también especialistas externos. Se hizo una sistematización de esa información y se redactó un documento, y ese documento se aprobó por un comité interministerial que nos mandata la ley con Hacienda, Economía, Educación y nosotros. Y fue para firma del presidente, se ingresó a Contraloría y se aprobó por el Contralor en una forma de un decreto, que es una versión un poquito más resumida de la política, y hoy día entonces ese decreto está tomado a razón, está publicado en el Diario Oficial, y tenemos también la política, que es un documento un poquito más extenso, donde se profundizan algunos temas y también está todo disponible. Este fue el proceso de elaboración de la política, solamente para ponerlo en un contexto. La primera reunión del proceso de diálogo la hicimos el 14 de octubre de 2019. Y el 18 de octubre de 2019 hicimos la primera mesa macrozonal en Valdivia. Y por lo tanto, este fue un proceso que se realizó frente a un escenario muy adverso, y que por el compromiso de la gente que participó, de los que nos ayudaron, tanto del Ministerio de Ciencia, de la ANIT, del Consejo Nacional de Innovación y de muchas otras universidades, centros regionales, etcétera, logramos sacarla adelante dentro de los plazos que establece la ley, y eso creo que vale la pena mencionarlo. Les pongo esta diapositiva, más bien conceptual, porque el principal insumo que recogimos del proceso participativo, por lejos, fue que la primera política, las políticas públicas en ciencia, el plan de acción, necesitaba tener con urgencia una visión sistémica, una visión que incorporara distintos actores que son más diversos hoy día que nunca: el sector académico, el sector público, el sector privado, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, redes internacionales, haciendo un ecosistema más diverso que nunca. Nunca antes habíamos tenido un ecosistema como este, y nunca antes el Estado había tenido un rol de coordinador de este ecosistema como lo tiene hoy día.
Y por lo tanto, esta yo diría que es la principal conclusión que surge del trabajo de lo que pudimos levantar, aparte de muchas otras cosas que se fueron incorporando. Por ejemplo, se incorporó un capítulo especial sobre regiones, se puso muchísimo énfasis en los desafíos territoriales, en las oportunidades territoriales, y creemos entonces que con este levantamiento de información se puede plantear una política que recoge una visión bastante consensuada de las necesidades mayores del sistema. Y estos son los contenidos. Se propuso una visión que tiene que ver con que la ciencia tiene que estar al centro de nuestro desarrollo, al centro de un camino hacia un desarrollo que llamamos sostenible e integral. Se propuso como un objetivo que esta política ayudara a orientar estratégicamente los esfuerzos del país para promover, para comprender y para utilizar el conocimiento científico. Y se establecieron principios, por ejemplo, que tuvieron mucho debate, por ejemplo, el tema del compromiso con la excelencia y capacidad de adaptación. Esto lo redactamos cuidadosamente porque significa un compromiso con la excelencia. Eso establece que reconocemos que muchas veces hay que hacer procesos para llegar a esos niveles de calidad, que esos procesos tienen que ser adaptables, se tienen que ajustar, tienen que ser dinámicos. Principios de asociatividad, de diversidad, de apertura, de transparencia, un fuerte componente de inclusión, de equidad de género, y también de cómo se debaten estos temas científicos, también en medio de un debate ético que va de la mano con los temas de la base científica. También se propusieron estos 4 ejes que derivan directamente de cómo se ve este ecosistema integrado. Primero, una ciencia que no está separada, una ciencia que está vinculada con la sociedad. Segundo, una ciencia que sea capaz de anticiparse, de establecer capacidad en el Estado, que nos permitan anticiparnos y mostrar entonces cuáles son aquellas tendencias que debemos atender. Luego, un eje muy contundente sobre el fortalecimiento del ecosistema y finalmente capacidades institucionales. Y lo que queremos hacer hoy día es no solamente revisar estos 4 ejes, que son ejes que están aquí en la presentación, se los voy a presentar muy resumidamente. Están disponibles en la página web, entonces la idea es más bien que se puedan interiorizar de los contenidos más precisos de la política en la lectura de la misma política y del documento, pero plantear nuestra presentación desde esta mirada. Hoy día hay una política que se elaboró de manera participativa y lo que se requiere hoy día es darle vida a esa política, es darle una vida que permita que esa política efectivamente se convierta, porque no lo es todavía, se convierta en una hoja de ruta que se vaya complementando con el trabajo de distintos actores, y en este caso particular de cómo a través del trabajo legislativo podemos ir haciendo que esta política sea una política viva y se vayan complementando, se vayan construyendo cada uno de estos ejes de acción. Y estos ejes de acción son, primero vinculación, una ciencia conectada que promueva la comprensión, la valoración de la ciencia, la divulgación, para que nosotros podamos aportar a que nuestra ciudadanía sea una ciudadanía que reflexiona, que aprenda, que actúa con respecto a esto. Y en ese sentido creemos que es importante el concepto de apropiación, de que la ciudadanía se apropie de estos temas científicos, y por eso que este eje prioritario, vinculación, establece primero una conexión ciudadana con la ciudadanía en su conjunto, para apoyar entonces que se conviertan las conversaciones diarias, que forme parte de nuestra cultura, y por otro lado que mire con mucha atención al sistema educativo, a través de programas que tenemos también funcionando hace bastante tiempo. Y nos hemos puesto algunas prioridades, como creemos que esto es una necesidad urgente en nuestro sistema de vincularse. Una de nuestras divisiones, efectivamente, solamente de 2, una de 2 divisiones que son temáticas, las otras son más bien administrativas, es de ciencia y sociedad. Le dimos ese nivel de relevancia a que esto se convierta en una actividad que está cercana a la comunidad general, cercana al mundo educativo, y por lo tanto tenemos hoy día como objetivo consolidar esta división con sus 2 unidades, Ciencia Pública y Explora.
En el ámbito de futuro, lo que pretendemos es que desde el Ministerio de Ciencia se pueda ayudar a la identificación de tendencias y a ver cómo hacemos que esas tendencias internacionales, desafíos globales, desafíos locales, las podamos de nuevo incorporar a nuestro quehacer económico, social, ambiental. Es decir, antenas hacia el mundo y herramientas para hacer que esas tendencias las podamos concretar. En ese sentido, hay que establecer capacidades de anticipación en el Ministerio, hay que establecer mecanismos de priorización. Esto es algo que nos falta muchísimo. En Chile se habla mucho de que tenemos que tener una visión estratégica. Sin embargo, no hemos establecido mecanismos para definir esas estrategias, para revisar esas estrategias y finalmente para materializar aquellos proyectos que nos parezcan que traen entonces esas tendencias al presente. Aquí están algunas prioridades de esta oficina, justamente consolidarla como una oficina del Ministerio de Ciencia que tenga estas capacidades. En este mismo marco, nos hemos puesto como objetivo echar a andar esta fundación de datos, que es una nueva manera de cómo creemos que se deben ver los datos en Chile, que es la Fundación de Data Observatory, que encantado de en otra oportunidad conversar de esto porque está adquiriendo mucha relevancia dentro del Ministerio. Creemos que es una súper buena apuesta para el manejo de datos en el país. Sabemos que ha creado cierta controversia, pero aquí hay un tema donde nos tenemos que anticipar. Gobernanza de datos, manejo de datos, estos son los típicos temas donde creemos que debemos anticipar. Lo mismo con la elaboración de una política de inteligencia artificial, que ya está llegando a su etapa también bastante madura de la elaboración de la política. Tenemos un trabajo que se ha hecho por este equipo futuro, que ha convocado a muchísima gente. La política de inteligencia artificial básicamente ha cobrado como una vida propia. Y lo mismo con la implementación inicial de lo que hemos llamado el Observatorio de Cambio Climático, que está súper vinculado al tema datos, pero ahora en una temática que nos parece de máxima relevancia a nivel mundial. Y donde Chile puede tener un gran aporte, puede hacer un gran aporte. Con respecto al eje de fortalecimiento, este es un eje, como les dije, bastante contundente en la política y pretende desarrollar el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, todas las disciplinas, y tiene subejes que tienen que ver con investigación y desarrollo, con tecnología e innovación y transferencia tecnológica, con desarrollo de talento, con equipamiento e infraestructura, y se incorporó un capítulo de regiones, dadas las conversaciones que se tuvieron principalmente en las mesas macrozonales. Quiero mencionarles, por ejemplo, que cómo vemos esto que se proyecta desde ya al futuro. Estos subejes han sido fundamentales para definir la nueva estructura de la ANIT, donde se ha simplificado la administración, se ha simplificado la gestión, pero se ha hecho con una mirada que tiene que ver con justamente el ecosistema y el fortalecimiento de ese ecosistema. Y si ustedes miran aquí, los subejes de fortalecimiento se parecen muchísimo a lo que son hoy día, que se generó producto de esto, las subdirecciones de la ANIT, donde hay una subdirección nueva de investigación, otra que tiene que ver con tecnología, otra que tiene que ver con desarrollo de talento, otra que tiene que ver con investigación asociativa y otra que tiene que ver con regiones y redes. Por lo tanto, se materializa muy bien en lo que va a ser el trabajo de la ANIT, que principalmente es quien va a estar a cargo de este eje de fortalecimiento a través de todos los programas y las iniciativas que se generen desde ahí. Y en ese sentido se han planteado algunas prioridades para este periodo bastante breve, pero ya hemos entregado un Plan Nacional de Centro, estamos en pleno desarrollo de una nueva mirada de lo que es capital humano. Le hemos cambiado el nombre incluso a capital humano, producto de las conversaciones que ya se han tenido, y se ha preferido por el nombre desarrollo de talento. Capital humano tenía connotaciones que sentimos que particularmente en los ambientes que no eran productivos, también en la comunidad más joven tenía bastante resistencia, y creemos que esto apunta en una dirección distinta. No apunta al talento como algo innato, sino que apunta al desarrollo de ese talento, y ahí es donde creemos que tenemos en el posgrado principalmente un fuerte componente donde podemos hacer una diferencia.
Estamos trabajando en I+D regional. No sé si se enteraron, pero se adjudicaron los primeros proyectos para el fortalecimiento de centros regionales ayer, con la primera convocatoria que hicimos, que al igual que la política, tiene muchas restricciones respecto a los temas administrativos, pero lo logramos sacar y tenemos entonces un concurso ya adjudicado para fortalecer a los primeros 5 centros regionales. Estamos en plena ejecución de una agenda de innovación y emprendimiento de base científica y tecnológica, con nuevos instrumentos, startup ciencia, desafíos o retos del sector público. Estamos empezando un tema de diseño de laboratorios nacionales de servicios tecnológicos, lo que se puede llamar también, como le llaman en Estados Unidos, en Inglaterra, Large Facilities. Y finalmente, una coordinación que se tiene que establecer con los institutos tecnológicos públicos, que son alrededor de 17, y creo que ahí hay un tema también muy relevante para ver cómo se vincula la investigación pública con lo que es el ecosistema. Y finalmente, un eje que hemos llamado capacidades institucionales, y esto lo que busca es realmente una institucionalidad inteligente, flexible, amable con los usuarios, con acompañamiento, y que busque siempre la calidad, la responsabilidad, confianza, y que genere entonces una acción muy coordinada entre el Ministerio, el resto del gobierno, los gobiernos regionales, el sector público, la academia y todo este ecosistema que le mencioné al principio, que era como yo diría que la recomendación que sale más clara de todas estas mesas es que necesitamos integrar el sistema. Y aquí una gobernanza inteligente que le permite entonces al sistema público operar eficientemente. Yo aquí quiero hacer un reconocimiento a la ANIT, en particular al Consejo Nacional de Innovación, también a la Subsecretaría de Ciencia que ha tenido que cambiar el motor en vuelo, y lo ha hecho con resultados muy positivos, donde hemos tenido a la fecha mejores niveles de ejecución presupuestaria, se han cambiado montones de sistemas de gestión, de acompañamiento, y hacer eso mientras los usuarios están en permanente procesos de postulaciones, de evaluaciones, de adjudicaciones, y que no se haya interferido con ninguno de esos procesos, nos parece relevante. Obviamente una institución que se vincule nacional e internacionalmente, y que finalmente lo que hemos llamado el entorno habilitante, y aquí yo creo que tiene mucho que ver lo que podemos discutir hoy día aquí respecto a la política. El ministerio es un elemento, pero esto tiene que estar en un ambiente donde tienen que haber muchos cambios en el sistema. Y esos cambios son legislativos, esos cambios son normativos, esos cambios son de coordinación, de establecimiento de estándares, ya que hemos hablado del tema de los datos, por ejemplo. Y por tanto, aquí hay un gran tema de cómo el ministerio es necesario, pero no es suficiente, y que más bien se necesita un cambio también en el entorno, y por eso lo hemos llamado entorno habilitante, porque necesitamos finalmente que este nacimiento del ministerio contribuya también a la modernización del Estado y cómo el Estado hace uso de la mejor ciencia y tecnología disponible. Aquí hay algunas cosas que son prioridades para este periodo muy cortito: la modernización de la ANIT, que ya está en plena ejecución, y la creación y consolidación de algunas oficinas, la división de políticas públicas. Esta es nuestra segunda división, no tenemos más. Una es ciencia y sociedad, la otra es políticas públicas, donde se hace un trabajo de coordinación y seguimiento de políticas públicas, evaluación, datos, estadística. También estamos piloteando una oficina que le hemos llamado Ciencia y Gobierno, de cómo se hace el trabajo inicial con las comunidades científicas, académicas, y cómo ese trabajo se puede transformar en recomendaciones y política pública, para que un gobierno pueda tomar decisiones con la asesoría de la comunidad científica. La Oficina de Estudios y Estadística la mencioné ya como parte de la división, y finalmente la puesta en marcha de una agenda de género bien ambiciosa respecto no solamente a cómo promovemos que más mujeres entren a las carreras científicas, sino que también cómo promovemos cada una de las etapas después del ingreso, tanto en el pregrado, en el posgrado, en la vida académica, en el ambiente de empresas innovadoras, también en el Estado. Y quiero terminar con dos diapositivas que
son más bien, están aquí como provocaciones para la discusión. La primera es que hemos establecido en la política que cuando hablamos de desarrollo es difícil y muchas veces se nos critica porque decimos ciencia y tecnología, innovación para un desarrollo integral y sostenible. Y se nos critica porque no hemos definido qué es desarrollo sostenible e integral. Y la verdad que es una pregunta difícil, porque es difícil definir qué es lo que es desarrollo. El desarrollo pareciera ser algo que está continuamente cambiando, pareciera ser algo que más que ser algo que se establece, es algo que se pone a prueba, y por tanto creemos que independiente de esa discusión tan grande que nos puede tener, digamos, por un periodo muy largo de tiempo debatiendo qué es lo que es el desarrollo, sí consideramos que cualquiera sea ese desarrollo que hemos llamado sostenible integral y podemos tener diferentes visiones y diferentes matices, sí creemos que la ciencia y la tecnología tienen que estar al centro de esa visión. Tiene que ser un pilar. Si el pilar es así o si el pilar es asá, tiene que ser un pilar igual. Y lo que sí nos hemos convencido después también de las conversaciones es que ese desarrollo y el rol de la ciencia tiene que pensarse como un camino propio y no el que tengamos que llegar donde otros han llegado. Y planteamos la pregunta de la siguiente manera: ¿qué país queremos ser en el futuro? Y no queremos ser Corea, no queremos ser Noruega, no queremos ser Nueva Zelanda, aunque algunos de ellos sean referentes. Queremos ser Chile en el futuro. Esa es la visión desde el Ministerio de Ciencia con un convencimiento total. Queremos ser Chile en el futuro y ese es el camino propio. Y lo que hemos intentado hacer con esta política es una primera capa de pintura, donde hemos puesto los temas relevantes. O si quieren verlo de otra manera, hemos hecho este trabajo participativo y hemos orientado con una brújula y hemos dicho más o menos por acá están los lineamientos que este ministerio se debe plantear para el futuro, y el camino ahora hay que trazarlo con muchísimas acciones adicionales que van a ir construyendo este camino. Y ahí es donde creo que se vuelve clave en este camino propio, que es a donde queremos llegar, la siguiente lámina que básicamente dice que para lograr eso, la política que acabamos de construir es un paso necesario, es un paso adicional en la construcción de la institucionalidad. Hay una hoja de ruta que se propone inicial, pero la política tiene que ser algo vivo, tiene que construir la institucionalidad desde su propia dinámica, desde su propia construcción. Y para que la política esté viva, tiene que construirse en base a alianzas que la vayan construyendo con los expertise, con las pertinencias de cada uno de los actores. Y la pregunta entonces, la pregunta es particular para cada uno de los grupos, digamos, pero la pregunta aquí es, ¿esta alianza se puede construir en base a la siguiente pregunta, digamos, y es de qué manera se puede complementar esta política con el trabajo legislativo de esta comisión, ¿cierto?, que vaya ayudando a que podamos cumplir con los objetivos que se han planteado aquí, y probablemente, como les dije anteriormente, ese trabajo también va a ir haciendo que esta política claramente no es un camino lineal, pero sí nos parece relevante hacer la invitación de que esta política hay que ponerla, digamos, en marcha, hay que hacerla viva, y esta comisión en particular, este grupo, nos parece de suma relevancia para que podamos tirar lineamientos de largo plazo y empezar a transitar por esos caminos con necesidades legislativas, con cosas que vayan apareciendo, porque van a aparecer y se van a hacer listas, digamos, yo diría, prioritarias de trabajo legislativo que se debe plantear para el futuro cercano y también más adelante. Así que yo lo veo como una invitación a una alianza para construir en conjunto entonces una hoja de ruta. Eso yo los que les quería mencionar y creo que es una instancia muy valiosa para discutir entonces cómo miramos esto
hacia el futuro. Muchísimas gracias, señor presidente, y a través suyo agradezco a los diputados y diputadas que nos acompañan. Sí. Muchas gracias. Presidente, ¿Sí? disculpe, para pedir si podemos hacer 5 o 10 minutitos que están llamándonos a votar en este minuto y volvemos. Hemos escuchado hasta el final la presentación del ministro, pero tenemos que ir ahora a votar. Si nos esperan 5 minutos. 5 o 7 minutos, yo creo, no debe ser más, ¿no? 5 minutos más y volvemos al... Suspendemos por 10 minutos. Gracias. Gracias. Pues, ahí pasa. Perdón. Le pedimos excusa, ministro, a usted y a sus colaboradores, pero el aviso de votación fue extemporáneo y todavía no era el momento, así que demoramos bastante más que lo que preveíamos. Así que gracias por esperarnos. Y mientras van llegando otros miembros de la comisión, no sé si el diputado Rosas tiene alguna consulta. Sí, presidente. Es en referente a lo que manifestó el ministro respecto a la investigación que hemos analizado de la terapia con anticuerpos de alpaca. La verdad que hay como una cierta discriminación de las universidades regionales, parece, respecto de asignarle fondos, a diferencia de la Universidad Católica y otras que están en Santiago. Y creo que esa es una situación que muchas universidades regionales lo sienten, probablemente no lo dicen, pero nosotros como parlamentarios tenemos que manifestarlo, porque vemos como investigaciones muy buenas, como también el sistema de detección rápida que mencionaba de la Universidad de Concepción, sería una muy buena herramienta para tener en los aeropuertos, por ejemplo, o el sistema, los nanoanticuerpos que se han desarrollado en la Universidad Austral y que además han sido muy valorizados por Australia, por otros países que están trabajando en cooperación gratuita, casi ad honorem, para ayudar a desarrollar esta tecnología, y que incluso la Clínica Mayo es parte de los protocolos de tratamiento COVID, obviamente con un precio al estilo Clínica Mayo, pero acá se pueden desarrollar ese tipo de tratamientos. Por eso me preocupa esto de que los manden a postular porque somos región, en cambio la Católica tenga un trato preferencial y se le aporten en un joint venture ahí cerca de 2.000 millones o 2.600 millones. Creo que son cosas que tenemos que mejorar como Estado, más que como gobierno, como Estado, porque la investigación tiene que ser una prioridad, sobre todo cuando es sanitaria y cuando estamos en una situación tan compleja como la que estamos viviendo, cuando estamos al borde después de haber sido probablemente invisibilizado por la prensa, al borde de una segunda ola por una cepa que no es la misma que estamos viviendo, por una cepa mucho más rápida en propagarse. Entonces hay como un juego por una parte el discurso político y por otra parte la realidad que va ocurriendo. Y yo creo que los científicos y la ciencia, y nosotros los médicos en particular, no podemos estar teniendo esa visión, sino que tenemos que apoyarnos en los hechos y en salvar pacientes, o sea, y salvar población. Y en este momento el COVID-19 es la primera causa de muerte en nuestro país para el 2019 para el 2020, y eso que todavía no se acaba el 2020. Sobrepasó todas las otras causas de muerte, entonces no es como para pensar que lo tenemos todo resuelto, y entendiendo que
si Dios quiere, vamos a tener una vacuna eficiente al finales del primer semestre del año que viene, y la logística para realizar la vacunación, conociendo lo que hacemos en influenza, no menos de 3 meses más, que es lo que demora en vacunarse para llegar al 85% de cobertura, no podemos cantar victoria todavía y vamos a tener una abundante cantidad de pacientes fallecidos todavía. Entonces, creo que deberíamos tomar eso en cuenta y avanzar en terapias complementarias, porque este no va a ser el único virus que vamos a tener, no va a ser la única pandemia que vamos a tener, y hoy día las universidades son las que han también dado la solución en cuanto a los testeos, y que también están en una situación muy complicada, porque las mismas universidades que hacen los test están refiriendo que no se les ha dicho nada si va a haber fondos para el año que viene, porque sus contratos terminan en diciembre. Eso, presidente. Gracias, diputado. Por el momento no hay otros parlamentarios que hayan regresado. Ministro, yo primero quiero agradecerle su exposición. Naturalmente que tenía que ser una exposición conceptual, breve, y bueno, de esta presentación por lo menos a mí me surgen un par de comentarios y un par de preguntas, pero seguramente cuando podamos examinar, yo todavía no lo he podido hacer el documento completo, podríamos programar en una fecha a convenir una nueva reunión para poder tal vez entrar en temas más específicos. Hay un tema, ministro, no solo relativo a esta política, sino a otros temas que son en otras áreas, que son políticas de Estado y no políticas de un gobierno en particular. Y no es porque sea este gobierno, digamos, en cualquier otro caso. Yo no tengo presente la ley que es lo que dice sobre cuál es la duración de esta política, cada cuánto tiempo se actualiza, pero creo que la experiencia recomienda que los periodos de actualización o de lanzamiento de una nueva etapa de una política no coinciden con el inicio de los gobiernos. Es muy recomendable que sean en fechas que traspasen el periodo de un gobierno, el término de un gobierno, para que realmente se aproxime lo más posible, como es el deseo de todos, a una política de Estado. Una consulta que le quisiera hacer, ministro, estaba indirectamente contenido en alguna de las láminas que usted presentó. ¿Cuáles son los niveles de autonomía regional relativa que van a existir? Yo entiendo perfectamente que en una materia como esta tiene que haber un rol, digamos, ordenador de carácter nacional, pero creo que también tiene que haber una latitud para que cada región o grupo de regiones, según sus particularidades, puedan tener cierto ámbito de una autonomía relativa para definir sus prioridades y sus políticas. La otra consulta que le quisiera hacer, a mí me pareció muy bien el concepto que usted explicó, que lo que queremos construir es el futuro de Chile y no copiar el futuro de otros países. Pero pese a ello, yo no sé si se contempla para temas específicos, no para venir a definir las políticas,
el recurrir a científicos extranjeros para reforzar ciertas áreas que, bueno, la historia de muchos centros de investigación, de universidades, muestran que la venida de eminencia o científicos muy destacados han sido factores que han gatillado procesos de desarrollo acelerado. Y vinculado con eso, ¿cómo se contempla el ser parte de algunas redes internacionales con las cuales puedan existir intercambios, colaboración permanente? Y no me refiero a las que naturalmente tienen los centros de investigación, que cada uno de ellos tiene sus propias redes, sino en términos del ministerio. Y termino con esto. Esto me saltó, primero, felicitar que el tema de la inteligencia artificial sea un capítulo preferente y destacado de esta política. Y bueno, ayer leía en España, tal vez han tenido la oportunidad de verlo, que el gobierno de España tomó una decisión muy drástica respecto al impulso del desarrollo de la inteligencia artificial, y el gobierno destinó 6.000 millones de euros a esta iniciativa. Claro, no nos podemos comparar y pensar que tengamos que hacer el mismo esfuerzo financiero, pero tampoco somos un país que estamos tan lejos de España como para que podamos tener un esfuerzo proporcionalmente similar a aquello. Bueno, eso era de mi parte, ministro. Como no ha llegado otro parlamentario, tal vez podríamos tomar la pregunta del diputado Rosa y las mías y a ver si aparecen, se hacen presentes otros parlamentarios que puedan tener otras preguntas. Le damos la palabra, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Sí, primero, a través suyo, responder al diputado Rosa. Nosotros esta mañana respondimos a este oficio respecto a los anticuerpos de alpaca, pero creo que vale la pena mencionar que los fondos de la ANID son todos concursables, aquí no hay discriminación. De hecho, en el concurso COVID-19 de investigación hay 2 proyectos adjudicados justamente de la Universidad Austral en los ámbitos muy relacionados a los ámbitos médicos y otros también de otras disciplinas, siempre en relación a COVID. Hemos tenido entonces una apertura de concursos que ha hecho el acceso lo más equitativo posible en todo el territorio. Y en ese sentido creemos que estamos estableciendo una forma de financiar la investigación que provee las oportunidades para todos los investigadores e investigadoras. Con el tema particular de la vacuna, eso es más bien un tema que está muy cerca de lo sanitario. El aporte al Ministerio, a la Universidad Católica finalmente es del Ministerio de Salud. Se hizo además con un acuerdo sobre dosis y además a un precio preferencial, por lo tanto está amarrado a un acuerdo comercial también. Y por lo tanto creemos que desde el Ministerio estamos haciendo un esfuerzo para promover toda la ciencia en el país y en algunos casos podemos financiar, en otros funcionamos como articulación. Y hemos ofrecido toda la ayuda para hacer esa articulación con el mundo privado, con el mundo del emprendimiento, que es donde tecnologías como las que se mencionaron verdaderamente tienen su forma de crecer. Hemos puesto a disposición nuestro equipo y así se lo hicimos saber al investigador y a la Universidad Austral para poder ayudarlo en ese sentido.
Con respecto a las preguntas suyas, presidente, la duración de la política es algo bien particular, porque la política, de acuerdo a la ley, dura justamente el periodo de gobierno y se elabora al principio del periodo de gobierno y tiene como cierto su plazo el periodo de gobierno. Entonces es una política para el periodo de gobierno y no trasciende los gobiernos. Esa es la intención de la política. Sin embargo, la institucionalidad del ministerio tiene una capa adicional, que es una capa que se le llama como la capa de estrategia, donde no es el ministerio, sino que más bien el Consejo Nacional de Innovación, que asesorando al presidente o presidente de la República, establece una visión de largo plazo, y eso sí trasciende los gobiernos porque el Consejo se renueva por parcialidades y sus presidentes también van trascendiendo cada uno de los gobiernos. Nosotros hoy día estamos en una fase de elaboración ya más o menos final de los decretos que crean ese consejo, que va a ser el sucesor de lo que actualmente es el CENIT, que fue un consejo que es creado por decreto. Este otro está en el marco de la ley. Y por lo tanto, la institucionalidad contiene esta visión estratégica de largo plazo que trasciende los gobiernos, y una visión de la política que es más bien una política de corto plazo. Yo creo que esta es una de las cosas cuando uno habla de una agenda legislativa que le dé una vida a la política. Yo creo que también habría que considerar si es la mejor manera o no, de cómo una política puede hacerse una política de más largo plazo. Entonces, en ese sentido, creo que la invitación que hicimos hoy día también incorpora estos elementos de revisar la misma ley y ver si hay algunos temas que requieren perfeccionarse para que esto verdaderamente cumpla el rol de establecer esos lineamientos. Con respecto a la autonomía regional, yo creo que es importante destacar que por primera vez la institucionalidad tiene una distribución en el territorio. Eso no había ocurrido hasta hoy. CONICYT era solamente una oficina central. Hoy día con las 5 seremías se establece entonces una institucionalidad en el territorio y participan por lo tanto de los gabinetes regionales, de los gobiernos regionales. Eso yo creo que es un muy buen avance en términos de cómo se pueden incorporar decisiones políticas basadas en evidencia desde las mismas regiones con esta participación de nuestras seremis que están cumpliendo ese rol por primera vez. Pero no es lo único. Y aquí yo creo que hay otro tema que conviene analizar y viene en detalle, porque aquí yo siempre he dicho que aquí hay un tema bien fundamental para el futuro. También en la nueva ley de regionalización hay también la creación de comités regionales de innovación. Aquí no estoy seguro si se llaman comités de innovación o de ciencia, tecnología e innovación, pero son comités que se crean en las regiones y donde participa el gobierno regional, participa el consejo regional y también participan las seremi o los seremis. En ese sentido, ahí hay una instancia muy valiosa que se está recién echando a andar. Nosotros estuvimos participando en la elaboración del reglamento del funcionamiento de estos comités regionales que van a definir la estrategia regional. Y ahí sí hay mucha autonomía en relación a las posibilidades de incorporar innovación a las estrategias regionales. Y en ese sentido creo que este es el momento para incorporar estos comités en el marco político de lo que es la institucionalidad científica. Se están recién creando, se están haciendo al alero de la Subdere, y yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad que junto con las seremis podamos tener instancias regionales de definición de estrategias de largo plazo. Entonces creo que también vinculándolo a lo que preguntaba el diputado Rosas, creo que estas son las instancias políticas que yo creo que el país necesitaba. Una son las seremis, otras son estos comités que permitirán, yo creo que en un futuro vincular el quehacer científico regional con la política regional y con esa también toma de decisiones local que es tremendamente necesaria y que nosotros queremos fortalecerla y en eso estamos trabajando, digamos, en que podamos tener este despliegue territorial. Ministro, perdón que lo interrumpa.
Es algo puntual sobre lo que usted está diciendo. Esto de los comités regionales, bueno, yo algo sabía y me parece muy interesante, pero por lo que le escuché, estarían limitados al sector público. O sea, seremías, gobierno regional, incluido el Consejo Regional. Y yo, bueno, como una primera reacción, creo que alguna forma de participación del mundo empresarial y del mundo académico sería fundamental en esos comités regionales. Lo digo porque, por si esto puede tener algún grado de factibilidad, o si no a través de la agenda legislativa, por lo menos yo trataré de influir. Yo tuve una experiencia personal muy interesante cuando fui intendente durante 8 años y la convergencia del mundo privado, el académico y el público es muy virtuoso, y ojalá eso pudiera recogerse, pero es un comentario, digamos, personal. Presidente, si le parece, está conmigo Leo Muñoz, y Leo ha estado trabajando en esto y quizás él nos puede brevemente, porque yo creo que justamente el reglamento recoge ese espíritu que usted menciona. Entonces, si le parece, presidente, le podría dar la palabra brevemente a Leo, que es asesor mío, ¿nos puede explicar esto de manera sintética? Sí, por supuesto, ministro. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Justamente uno de los elementos que hemos discutido largamente en la elaboración del reglamento para la creación de estos comités regionales de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo es que sea amplio en su composición. Ciertamente va a ser la figura del gobernador regional quien va a cumplir el rol de presidir este comité regional. Considera también al presidente de la comisión de trabajo que aborda los temas de ciencia, tecnología e innovación dentro del CORE. Los CEREMIs, representantes de los ministerios que forman parte del Comité Interministerial de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Esto es nuestro CEREMI de Ciencia y Tecnología, el CEREMI de Educación y el CEREMI de Economía, como primer componente, digamos, de la composición de este comité regional. Y además, y ahí la conversación ha sido bien amplia con Subdere, con el Ministerio de Economía, en la consideración de representantes del mundo de las universidades que tengan asiento en la región, de centros de investigación o grupos de investigación asociativa que también estén con dirección en la región, representantes de empresas de base científica y tecnológica que se desempeñen en la región. Eso es como una segunda dimensión de la composición de este comité, y además una tercera composición que considera al mundo de la innovación social y también de la formación técnico-profesional. En su conjunto, bueno, el número total de miembros de este comité es decidido en cada una de las regiones. No logramos acuerdo en términos de establecer un mínimo, pero sí al menos la composición del mundo público y de esta segunda dimensión que yo mencionaba es parte de las consideraciones que fueron recomendadas en este reglamento, que nosotros esperamos que a fin de año ya esté tomado razón, cosa que a inicios del próximo año podamos iniciar con la creación e instalación de estos comités en las diferentes regiones. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Leonardo, y bueno, quedo más que satisfecho con la explicación, y perdonen la interrupción, ministro, y por favor continúe. Gracias, presidente. Gracias, Leo. Sí, solamente para terminar, muy breve, mencionar que este reglamento, como dice Leonardo, está todavía ahí en tramitación, y que, como mencionaba Leonardo, de todos estos actores posibles, entonces, son aquellos que pueden conformar este comité, y después las regiones se define efectivamente quién lo hace. Sí, quiero solamente terminar, presidente, con dos cosas. Usted mencionó científicos extranjeros. Creo que estamos en un proceso también que es una profundización de la política con el desarrollo de un plan sobre talento, desarrollo de talento, y nuestro
objetivo ahí es justamente fortalecer los sistemas de formación, particularmente los sistemas nacionales de formación, y los vemos también como la oportunidad de establecer un polo de atracción. En Chile los programas de posgrado han aumentado de manera muy significativa y creemos que además han alcanzado muy buen nivel, y se podría entonces también pensar en un polo de atracción, no solamente para estudiantes extranjeros, sino que también para investigadores que puedan venir a formar parte de los claustros y que puedan contribuir entonces a eso que usted mencionaba de atracción de talento extranjero. Y finalmente, el tema de las redes internacionales, hemos tratado de incluir una mirada estratégica de las relaciones internacionales de Chile en términos científicos. Obviamente que la ANIT lleva adelante muchos convenios con un montón de países que son muy beneficiosos, pero sentimos que hay algunos temas estratégicos que se pueden abordar con alianzas muy particulares, dependiendo de cada uno de los temas, y por eso que hemos establecido también dentro del gabinete aquí una persona que funciona como un vínculo permanente entre el Ministerio de Ciencia, la ANIT y Cancillería, y hace ahí un triángulo de vinculación, de coordinación, que ha sido muy bueno en temas, por ejemplo, como el tema vacuna, como el tema de cambio climático, lo que fue la COP25 y una serie de otras cosas que dan una cierta orientación estratégica a la vinculación internacional que, como les mencioné al principio, nosotros consideramos que es clave. Y finalmente, la inteligencia artificial está solamente mencionada en la política, se está desarrollando como una política y un plan de acción digamos, propiamente tal. Estamos llegando ya al término de eso también. Se va a entregar para una consulta pública dentro de los próximos días, las próximas semanas. En ese sentido, estamos bastante contentos de que esto va a poder recoger también bastante interés ciudadano en la inteligencia artificial. Y estamos trabajando ahora justamente para lo que usted decía, presidente, que es cómo le damos tracción a esta política, cómo la transformamos en una política que esté orientada hacia la acción, obviamente desde los esfuerzos que se pueden hacer del sector público, pero también del sector privado. Con eso, presidente, yo respondo las preguntas que he recibido ustedes dos. Muchas gracias, ministro. Le quería reiterar la invitación para que en una fecha a convenir y teniendo nosotros a la mano ya el documento completo, pudiéramos tener un análisis más detallado, si a usted le parece, y podemos ponernos de acuerdo tal vez para el mes de enero en tener esa reunión. Encantado, presidente. Lo que podemos hacer también ahora, quizás Leo puede mandarle a Soledad el PDF final, la versión final de la política. Podemos dejar también, obviamente, la presentación. Pero entonces usted la puede distribuir ahí también con la Sole, pueden distribuirla para que la puedan leer. Es un documento relativamente liviano, se lee bastante bien, es cortito, y va entonces a ser un buen punto de partida para la discusión. Así que muchísimas gracias a través suyo a los diputados y diputadas que nos acompañaron, también a Soledad y a nuestros asesores también. Muchas gracias, ministro, por la comparecencia. Agradecer a don Diego Izquierdo y a don Leonardo Muñoz que lo acompañaron, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se le va.